Hola, muy buenas. Bueno, vamos a finalizar este ejercicio de balance de enlace de el primer tema de la asignatura. Recuerdo que acabamos de finalizar en el vídeo anterior el primer apartado y nos queda resolver el segundo. Entonces vamos a leer: obtenga el valor de la constante c y la anchura de haz entre puntos de mitad de potencia. Vale, bueno, pues en este caso vamos a tener que trabajar, como dijimos en el primer vídeo, dejábamos pendiente discutir sobre esa función f de teta que nos describe, según el enunciado, el diagrama de radiación de potencia. Bien, eh, tenemos que hacer notar una cosa importante, porque esta función f de teta, vamos a poner por aquí, igual a e elevado a c coseno de teta. Eh, Nos dicen que es de potencia, pero no nos dicen en ningún momento si es o no es normalizada. De hecho, la respuesta es que no. Es que no. Para que una función sea normalizada, como hemos comentado en clase y como resulta razonable pensar, el máximo debe de ser igual a 1. Si evaluamos esta función f, que voy a denotar como f', eh, en el máximo, es decir, f', el máximo se produce en teta igual a 0, ese máximo se va a producir, como digo, en esa coordenada y va a dar de valor e elevado a c. Por tanto, esa función no es la función f minúscula normalizada de potencia sobre la que hemos hablado en clase, sino que es una función que describe de alguna manera la forma en la que radia en todo punto θ phi del espacio esta antena en transmisión, pero nos falta el matiz de normalizarla. Por tanto, vamos a denotar ahora sí, voy a poner aquí en el enunciado una prima a la función f de teta como esa f' de teta, eh, perdonad porque he cogido el boli que no es. Vale, ahora, como decía, f' de teta partido por f' de teta max. Por tanto, esa función normalizada nos queda de la forma e elevado a c coseno de teta partido por e elevado a c. Esta sí que me describe la función normalizada de potencia del diagrama de radiación de la antena en transmisión, ¿vale? Bien, bueno, pues esta es la que vamos a tener con la que vamos a tener que trabajar para dar valor a la constante c y a la anchura de haz a menos 3 dB que presenta. Entonces, no se ha comentado en clase, pero vamos a tener que hacer uso de una propiedad que pasa para todas las antenas de cara a resolver este ejercicio, ¿vale? Entonces, vamos a hacer un inciso y me voy a colocar aquí más abajo. eh, Vamos a poner propiedad importante, necesaria para el problema. Esa propiedad tiene que ver con la función ganancia directiva, la cual ya hemos dicho muchas veces que toma la forma de 4pi intensidad de radiación partido por potencia radiada. ¿Vale? Entonces, si sobre esta expresión hacemos lo siguiente, voy a llevarme esto un pelín para acá y esto también. Si sobre esa función hacemos lo siguiente y es integrar en toda la esfera en un diferencial de ángulo sólido
De esta manera, fijaos que dependencia con las coordenadas en la parte izquierda, pues bueno, está la función ganancia directiva y en la parte de la derecha únicamente está la intensidad de radiación. Por tanto, esto lo vamos a poder escribir como integral 4pi de la directividad diferencial de ángulo sólido. Vamos a poder sacar fuera tanto el 4pi como la intensidad de radiación, perdón, la potencia radiada. Y aquí tenemos integral en 4pi de la intensidad de radiación diferencial de ángulo sólido. Esto por definición, esto es formalmente equivalente, es la definición de potencia radiada. Por tanto, con este se me va y tenemos como propiedad que nos va a ser útil para el problema, que si integramos la función ganancia directiva en diferencial de ángulo sólido para todos los puntos de la esfera, el resultado es 4pi. ¿Vale? Bien, bueno, pues esta propiedad la vamos a utilizar de cara a resolver el ejercicio. Bien, para ello, después de este inciso, vengo un pelín más para abajo, hemos de suponer, como hemos hecho en otras partes del problema y se hace en otros muchos ejercicios de la asignatura, dado que no nos dicen nada, no nos dan información acerca de la antena transmisora, podemos suponer que esta misma, la antena, tiene una eficiencia total igual a 1 o del 100%. ¿Vale? Esto nos va a permitir hacer equivalencias entre la ganancia de potencia G y la ganancia directiva D. Lo que acabamos de demostrar es para la ganancia directiva D, pero como estamos trabajando con la función normalizada de potencia F y del apartado anterior, recuerdo que tenemos la ganancia transmisora mínima, la cual tomaba de valor 2,96 por 10 elevado a 5 en unidades naturales. A partir de esta función vamos a componer la función ganancia de potencia como esa G sub 0 por la función normalizada de potencia. Vamos a tener que trabajar sí o sí con la función ganancia de potencia. Por tanto, parece razonable y resulta útil para el problema suponer eficiencia igual a 1 y decir que la directividad y la ganancia, es decir, la ganancia de potencia y la ganancia directiva, si suponemos eficiencia total igual a 1, sean iguales. Por tanto, la propiedad que yo tenía antes acerca de la ganancia directiva la vamos a aplicar, pero con la ganancia de potencia. ¿Vale? Entonces esto tiene que ser igual a 4pi. Bien, bueno, pues si componemos, como acabo de comentar, la función ganancia de potencia de esta manera que tenemos aquí, nos queda la siguiente función. Ganancia en transmisión θ phi, esto va a ser 2,96 por 10 elevado a 5 por f θ phi, esa función normalizada de potencia. Esto me va a dar 2,96 por 10 elevado a 5 por e elevado a c coseno de θ partido e elevado a c. ¿Vale? Bueno, matices. Bueno, esta ganancia en transmisión es la mínima que habíamos calculado. Esta es la ganancia G sub 0 en transmisión mínima que habíamos calculado en el problema anterior. Por si queréis tener en cuenta ese carácter mínimo de la función ganancia de potencia que habíamos considerado
en el ejercicio anterior. Por tanto, aplicando la propiedad que acabamos de derivar, pues tenemos lo siguiente. La integral, esa integral en todo punto θ phi de la esfera se desdobla en integral, perdón, de phi igual a 0 a 2pi, integral de θ igual a 0 a pi, de la función ganancia de potencia 2,96 por 10 elevado a 5 por e elevado a c coseno de θ partido e elevado a c por el diferencial de ángulo sólido, seno de θ, diferencial de θ, diferencial de phi. Vale. Bueno, pues esto es lo que tiene que dar igual a 4pi, dado que hemos demostrado que eso sucede para toda antena, para una antena cualquiera. ¿Vale? Bueno, cosas. Podemos sacarnos fuera las constantes y la integral en phi no depende de la función f minúscula, por tanto la podemos sacar fuera. Esto nos queda, por tanto, 2,96 por 10 elevado a 5 partido e elevado a c, integral de phi igual a 0 a 2pi, diferencial de phi, integral de θ igual a 0 a pi de e elevado a c coseno de θ, seno de θ, diferencial de θ. Bien, bueno, esto da 2pi y podemos resolver la integral que tenemos ahí de la siguiente manera. 2pi, 2,96 por 10 elevado a 5 partido e elevado a menos c más c, perdón. Bien, la integral que tenemos aquí la hemos hecho ya en muchas ocasiones en clase. Simplemente hay que notar que tenemos la integral de k por u y que tenemos abajo el diferencial de u. Vamos a tener que añadir un menos de manera externa, dado que hay un signo menos diferente en ese diferencial de u. Teniendo esto en cuenta, nos quedaría integral de menos e elevado a c por el coseno de θ partido por c de θ igual a 0 a θ igual a pi. ¿Vale? Bien, bueno, pues resolviendo o dando valores, nos queda 2pi, 2,96 por 10 elevado a 5 partido e elevado a c. Y esto nos da, dividido todo de c, menos e elevado a menos c más e elevado a c. ¿Vale? Bien, aquí vamos a hacer una última aproximación para ayudarnos a resolver de manera sencilla el ejercicio, dado que en este punto tendríamos que hacer esto, por supuesto, igual a 4pi, esto lo hemos demostrado, y tendríamos que de manera numérica o utilizando alguna estrategia diferente, hacer que esto, el valor c, haga que esto dé igual a 4pi. Pero tenemos una alternativa si suponemos que c es real y positivo, real y positivo, y es que en estas circunstancias e elevado a c es mucho mayor a e elevado a menos c. Por tanto, en esa expresión de ahí vamos a poder aproximar la función, más bien la integral en 4pi de la ganancia de potencia en el ángulo sólido, que nos da aproximadamente, vamos a poner 2pi, 2,96 por 10 elevado a 5 partido elevado a c, y aquí vamos a
ese término de ahí, ignorarlo. De tal manera que tenemos e elevado a c partido por c. Aquí podemos hacer esa simplificación, 2pi, 2,96 por 10 elevado a 5 partido por c. Ahora sí, esto tiene que ser igual a 4pi. Bien, de aquí podemos extraer el valor de c, que aproximadamente va a ser de 2,96 por 10 elevado a 5 partido por 2. Ese es uno de los resultados que me pedían, la constante c. Fijaos que, recapitulo, hemos tenido que, en primer lugar, echar mano de una demostración auxiliar que sucede en cualquier antena para, asumiendo eficiencia del 100%, poder extraer ese valor C. ¿Vale? Bueno, pues para terminar nos quedaría calcular, me va a venir aquí, el ancho de haz a menos 3 dB de, de esta antena, ¿vale? Bueno, pues para calcular ancho de haz tenemos la función f, que en el ángulo a menos 3 dB, dado que es normalizada de potencia, esto tiene que ser igual a 0,5, ¿vale? Sobre esto ya hemos hablado que si tenemos una función normalizada de campo, no tenemos que hacerla igual a un medio, sino a 1 partido raíz de 2, y si la tenemos normalizada de potencia en unidades logarítmicas, pues habrá que igualarla efectivamente a menos 3 dB. En este caso, tenemos que hacerla igual a menos 5. Por tanto, si eh, sustituimos ese teta a la menos 3 en la función normalizada de potencia, tenemos e elevado a c coseno de teta a la menos 3 dB partido por e elevado a c igual a 0,5. Seguimos, e elevado a c coseno de teta a la menos 3 dB es igual a 0,5 e elevado a c. Seguimos, si aplicamos logaritmos neperianos a ambos lados de la expresión, lo que tenemos es lo siguiente. C por el coseno de teta a la menos 3 dB es igual al logaritmo neperiano de 0,5 más C. ¿Vale? Espero que nadie se pierda aquí. Aplicar el logaritmo neperiano a esta expresión directamente es perdón, me he cambiado de calcular el exponente, y aplicada esta expresión de aquí, pues tenemos una multiplicación que se convierte en una suma, por un lado el logaritmo neperiano de 0,5 y por otro lado el exponente. ¿Vale? Bien, estamos ya cerca de terminar. Vamos a seguir. Coseno de teta a la menos 3 dB es igual al logaritmo neperiano de 0,5 más la constante c partido por c. Esto lo podemos simplificar. Esto de aquí da 1. Por tanto, tenemos 1 más el logaritmo neperiano de 0,5 partido por c. ¿Vale? Bueno, pues a esto de aquí tendremos que aplicarle el arco coseno para calcular ese ángulo a menos 3 dB teta, que nos da un valor de 0,175 grados. ¿Vale? Mucho ojo, porque lo que acabamos de calcular, si nos pintamos aquí de manera esquemática ese lóbulo principal, lo que acabamos de calcular no es el ancho de haz, es
el ángulo con respecto a donde se produce el máximo en el que la función toma máximo entre 2. Es ese ángulo de ahí, ¿vale? Teta a la menos 3 dB. Lo que nosotros queremos es este de aquí. Lo que queremos, eh, o lo que es lo mismo lo que nos pide el problema. Por tanto, ese ancho de haz a menos 3 dB va a ser igual a 2 veces teta 3 dB, 2 por 0,175, 0,35 grados. ¿Vale? Bueno, pues este es el final del ejercicio. Ya hemos resuelto todo lo que se nos pedía y antes de finalizar quería dedicar 2 minutos a pensar un poco los resultados que hemos obtenido. ¿Vale? Os recuerdo que el problema partía de una estación o un satélite que se quiere poner en órbita y un sistema ad hoc de TTIC para enviarle señales de control, de tracking o de telemetría, ¿vale? Em, es importante que hagamos em, estos pequeños comentarios para que se entienda un poco el por qué salen los números y sobre todo por qué salen, dónde salen. Voy a hacer énfasis en 4 números en concreto. El primero de ellos es dónde se ha puesto la mayor cantidad de potencia en eh, todos los puntos posibles en los que se podría poner del sistema. Si os fijáis, la potencia transmitida que hemos igualado a la disponible por el generador es de 100 vatios, es una potencia muy alta. Y esa potencia tan alta se ha dejado en el sistema en tierra, transmisor, y no se ha forzado a que otro tipo de agente del radioenlace eh, pues tenga una ganancia mayor o presente algunas propiedades que mejoren el sistema a costa de reducir esta potencia. ¿Por qué digo esto? Porque, por ejemplo, si diésemos la vuelta, hiciésemos un flip a la comunicación de tal manera que ésta se produjese para abajo, esta potencia disponible por el generador en la estación satélite no sería viable, no sería viable. En el segmento de espacio, los recursos son limitados y uno de esos recursos es la energía. Por tanto, relegar en el sistema, si le diésemos la vuelta a la comunicación, relegar el esfuerzo máximo al generador del receptor no sería del todo inteligente, porque no sería viable que el satélite generase toda esa cantidad de potencia. Lo sabio sería tratar de optimizar otro punto del sistema, como por ejemplo la ganancia, en este caso, de la antena transmisora, para que la comunicación sea efectiva, en lugar de hacer que la potencia disponible por el generador en el satélite fuese mayor. Además, no solo la potencia es alta en transmisión en el segmento Tierra, como parece evidente que debería de suceder, sino que las características del receptor son tales que la potencia que yo necesito recibir para cumplir con el requisito de SNR es muy baja, es muy baja. Fijaos que es de 4,55 por 10 elevado a menos 13 vatios. Estos números en los receptores van a ser habituales, ¿vale? Los receptores están diseñados de tal manera que necesitan una potencia muy baja para poder establecer la comunicación, ¿vale? Y por último, quería hablar sobre los números que nos han salido de G sub 0 en transmisión mínima.
54,7 dBi, o ese ancho de haz equivalente de, hemos calculado arriba, 0,35 grados. Vale, estas ganancias o anchos de haz, os recuerdo que son dos maneras equivalentes de hablar de lo mismo. Son además muy habituales en estos sistemas por satélite, ¿vale? Las antenas de comunicaciones por satélite suelen tener un pincel, un haz muy, muy, muy directivo que sea capaz, esto es 0,35 grados, que sea capaz de hacer frente a las pérdidas por propagación tan sumamente altas que hay entre el transmisor y el receptor. Esto de aquí son 35.600 kilómetros. Si calculáis las pérdidas por propagación en espacio libre para esa distancia, vais a ver que son muy altas, muy altas. Por tanto, necesitamos antenas muy directivas que sean capaces de, perdón, compensar esas pérdidas, ¿vale? Y por último, y un detalle adicional es que la comunicación por parte de el satélite se produce en polarización circular. Este tipo de polarización es muy habitual en comunicaciones por satélite, no solo porque es más robusta que la lineal, sino porque además es inmune a algunos efectos indeseados de la atmósfera, como lo es la rotación de Faraday. Perdón, Faraday. Vale, bueno, pues este tipo de conclusiones y disquisiciones que se pueden hacer de los números que tenemos, me gustaría que los tuvieseis en cuenta también, no solo que resolváis el ejercicio de manera correcta. Así que damos por terminada la solución de este ejercicio del tema 1 y nos veremos en el siguiente vídeo.